Muy buenas tardes, exactamente, se nos sumó Pablo también para conversar sobre este tema, seguir en conocimiento de, por ejemplo, los consejos. Me gustaría saber, como para empezar este móvil, que nos introduzcan en cuál era la función, para qué servía, cómo trabajaban, qué funciones cumplían exactamente. Bueno, como todos saben, el Consejo de Educación Inicial y Primaria deja de existir a partir de la reforma que interpone la LUC y pasa a ser una dirección general. Eso significa que el Consejo funcionaba como un colegiado donde las decisiones se tomaban por 3 personas, donde no existía la centralidad que hoy va a empezar a tener esta dirección general, donde va a tener que resolver absolutamente todas las situaciones que tienen que ver con la vida de la educación pública y la escuela pública, no solo en primaria, sino también en secundaria y en UTU. Eso genera menor participación y tomas de decisiones centralizadas, donde dificulta la democratización de la educación. El magisterio siempre ha aportado a la democracia del país y hoy es un golpe en ese sentido y en la participación y representación de los y las trabajadoras. ¿Por qué se cree que se pudo tomar esta decisión? ¿Por qué van por ahí, por la eliminación? Bueno, en realidad esto tiene que ver con cierta concepción que es un poco conservadora, digamos, de que en educación no se toman definiciones porque hay mucha gente. En realidad las definiciones tomadas entre varios en general son más certeras que las que toma uno solo. Este es un proceso que empezó con la ley Sanguinetti antes de la dictadura, que centralizó todos los consejos desconcentrados. Hoy lo que asistimos es a la instalación de gerencias y la destrucción de los consejos de primaria, secundaria y UTU, tal cual los conocemos, en algo que lo que hace es centralizar más y establecer mecanismos más verticales de administración del sistema educativo. Eso esperemos que no sea así, pero en general va a repercutir negativamente sobre nuestras niñas y niños, sobre nuestros docentes, funcionarios y sobre nuestras escuelas. Inmediatamente, ¿cuáles serían los cambios que se notarían en el día a día en la función? Bueno, de hecho no hay un organismo colegiado que pueda abordar los diferentes temas, pero además, por ejemplo, en el caso de primaria es una sola unidad ejecutora. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una sola persona habilitada a firmar, por ejemplo, los pagos que tiene que hacer un organismo que tiene 29.000 funcionarios, 343.000 estudiantes y 2.300 escuelas. Ya era complicado cuando era un consejo de 3, digamos, era una carga de trabajo bastante importante. No quiere estar en los zapatos de quien va a estar ahora en la gerencia de primaria. Que no se sabe todavía quiénes son. Se mantiene Graciela Fabeiro, que es la actual directora general, designada por el CODICEN de este gobierno, y Olga de las Heras, que era consejera vocal, suponemos que va a pasar a ser subdirectora. Exacto. No sé si tienen pensado moverse, generar algo como para volver a lo que ustedes creen que es lo correcto. Sí, nosotros estamos hoy acá en esta casa, nuestra casa, la Federación Uruguaya de Magisterio, la Casa del Maestro y la Maestra, nuestro sindicato. Y bueno, nosotros desde aquí estamos promoviendo junto al resto de los trabajadores y vamos a trabajar fuertemente para derogar esta ley y para el referéndum, y por eso en primera instancia a trabajar para juntar las firmas necesarias para que eso se logre. Y además, siempre desde este rol sindical y este trabajo sindical, poner siempre, bueno, todas las reivindicaciones que el magisterio tiene por delante para profundizar los cambios. Exacto, ¿esto puede llegar a desgastar un poco más la relación entre lo que son los docentes y las autoridades educativas? Más que desgastar, creo que no va a haber vínculo, porque se pierde ese nexo y va a ser muy difícil cómo llegar al territorio y del territorio y de las escuelas, cómo y dónde se plasman todas las reivindicaciones. ¿Y qué es lo importante, al parecer de ustedes, tenerlos en cuenta? O sea, tener presente a la gente que trabaja con los niños, con los adolescentes en el día a día, con los estudiantes, que esas voces estén presentes. Sí, eso además es una recomendación de organismos como la UNESCO desde hace varias décadas. En el caso de la representación docente en Uruguay, en el caso de las maestras, está de la fundación de la Federación Uruguaya del Magisterio hace 75 años,
Pero además hay muchos estudios que dan cuenta de que cuando se quiere reformar la educación de arriba para abajo, es decir, con ordeno y mando, lo que termina sucediendo es que esos cambios no ingresan a las aulas, porque los docentes son profesionales que tienen una formación, que además están convencidos de lo que hacen es lo mejor para niñas y niños, y que por lo tanto cuando aparecen este tipo de políticas que son de ordeno y mando, bueno, tenemos sobrados ejemplos, pero además hay bastante literatura que dice que esas formas de cambiar no son efectivas, y en este caso, bueno, se pierde la voz de los docentes específicamente en los consejos. Un cambio brusco de un momento para el otro, por un tema quizás de tiempos o de decisiones que ahora van a ser tomadas por unas solas personas. En realidad, las razones pueden ser diversas, digamos. La ley Sanguinetti establecía que el problema era un problema de la seguridad nacional y de la injerencia extranjera en el 70. Hoy es la eficiencia. En realidad no estábamos teniendo problemas de eficiencia en la toma de resoluciones. Probablemente lo que haya sea desacuerdo con las resoluciones que se tomaban, y eso la ciudadanía lo está viendo, digamos, algo que hasta hace 8 meses, 9 meses estábamos todos de acuerdo, que era que los docentes tenían que mejorar sus salarios, o que tenía que haber mayor extensión del tiempo pedagógico, o segundas lenguas, o mayor presupuesto. Bueno, hoy hay menos presupuesto, hay una rebaja salarial, de hecho, en la capacidad de compra, y en la medida que siga afectando el presupuesto se va a afectar educación física, segundas lenguas, educación artística, es decir, una propuesta integral que tenía la escuela pública, lo mismo con la extensión del tiempo pedagógico o con la universalización de 3 años. Exacto. Daro, me comentan que tenés una pregunta desde piso para hacernos. Sí, Leti, no sé si querés que les pase los auriculares si o querés me darle comentás. Tengo una para Pablo y una para Gabriela. Si querés empecemos con Pablo, que es quien tenés ahí, porque sacándolo un poco del tema básicamente al revés. ¿Para qué se está poniendo el micrófono así? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Pablo, buenas tardes. Ahí Pablo ya te está escuchando. No, en realidad, andás bien. ¿Estás? Apuntaba algo que va a pasar ahora. Se estuvo hablando mucho del inicio de las clases, Claro, el 1 de marzo, ¿no? Vos estuviste muchos años dentro y también entendés. Quiero entender primero, la idea es que el 17 de febrero, o sea, dentro de pocos días, arranquen los docentes a trabajar antes de que lleguen los chicos, ¿no? ¿En qué condiciones ven ustedes este arranque docente? Bueno, este es un año muy particular, porque es un año que nos agarra en pandemia, sin vacunas, pero con la experiencia del 2020, digamos. Allí hay una serie de cuestiones que son problemas que tenemos año a año, que se está trabajando bastante. De hecho, ahora se terminaron los traslados de docentes que se trasladan en verano, digamos. Hay que poner los cargos a elección para que efectivamente el 1 de marzo en cada clase haya un docente. Recordemos que el año pasado arrancamos con unos 80 grupos en todo el país que no tenían docente. Es un problema que se viene reduciendo año a año, pero que este año va a seguir estando presente. Lo mismo sucede con las obras que se deben encaminar durante el verano para que las escuelas estén en condiciones de infraestructura, particularmente este año de pandemia. Y ahora se suma el plan para garantizar la presencialidad que elaboró Codicen, que en principio es una buena noticia porque Uruguay tiene un plan, era de los pocos países que no lo tenía aún, pero que hay que ver de qué manera se concreta eso y no termina siendo una situación que se descarga sobre las escuelas, sobre los directores. Por ejemplo, lo de la búsqueda de locales, por ejemplo, una serie de situaciones que están planteadas allí para poder cumplir el protocolo. Y un aspecto central es que en la medida que aparezcan nuevos espacios para ganar más presencialidad, también tienen que aparecer más recursos docentes, digamos, porque los niños no van solos, no se enseñan solos, los salones no se limpian solos, y bueno, esos aspectos no están tan detallados en el plan que presentó Codicen la semana pasada. ¿Pero están dispuestos a arrancar ahora a mitad de febrero, a pesar de esto que estamos hablando? Los docentes siempre arrancan los últimos días de febrero, la última semana, porque se planifica el año, sin niños, digamos, pero se trabaja en la escuela, se hace toda la parte del trabajo administrativo, se preparan las bienvenidas para niños y niños, que todos vemos los 1 de marzo, o sea que allí no hay una dificultad. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Por el tema de las vacunas, que fue algo que se habló también, ¿no? Y la vacunación de los docentes.
En lo dicho o en lo informado, los docentes van a ser prioridad luego de los equipos de salud y de los grupos con mayores vulnerabilidad, los mayores y ese grupo, digamos, de población de riesgo. Es una lástima que Uruguay no haya podido vacunar a sus docentes en el verano, porque allí tendríamos mucho mejores condiciones para arrancar. Y a mí me interesa ser muy claro en esto. Cada día, cada hora que se pueda ganar de escuela para niños y niñas no solo afecta sobre sus aprendizajes, sino también sobre su integración, sobre su relacionamiento con pares, su salud mental y otro montón de derechos que la escuela protege. Es decir, todo lo que se pueda ganar de presencialidad, bienvenido sea después de un 2020 que nos tuvo complicados en ese sentido. Y te sumo algo, entonces, justo que hablas de cada hora suma, Robert Silva dijo que en caso de ser necesario, clases los sábados para educación media. ¿Cómo ven esa medida de clases los sábados? En realidad, eso corresponde más está planteado más para secundaria. Claro. Allí lo que hay que ver de todas las medidas que se proponen tiene que ver con la efectividad y la capacidad de ser llevadas adelante. Todos los que tenemos alguna cana fuimos a clase los sábados. Yo fui. ¿no? Es algo que ya se hizo. Tenemos claro que eso se dejó de hacer y la explicación está en que los sábados la inasistencia de los estudiantes es mucho mayor. Entonces, poner clase los sábados y que los estudiantes no vayan, hay que ver la eficiencia de esa medida. Yo me inclino más a fortalecer la presencialidad todo lo posible. Es más, arrimarse a pensar que en lugares donde no hay COVID, trabajar todos los niños todo el tiempo y en la medida que aparezcan situaciones ir evaluando, que fue algo que ya se comenzó a hacer el año pasado, que además tiene informe del GACH en ese sentido de ganar toda la presencialidad posible y que además tiene unas declaraciones de Radi y del director del Instituto Pasteur donde son muy claras, digamos. Lo primero en abrir tienen que ser las escuelas y lo último en cerrar tienen que ser las escuelas. Espectacular. ¿Seguís vos, Leti? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Un placer venir a la casa de ustedes y bueno, que nos tengan un poquito más al tanto de lo que está pasando. Así que bueno, un placer, muchísimas gracias.